Hola, hola, pues buenas tardes a todas, a todos que andan por aquí. Nos da pues mucha alegría poder compartir con ustedes un espacio más pues de sensibilidad, de reflexión, de aprendizaje compartido. Eh, Desde el CCI estamos contentas y contentos de darles la bienvenida y pues sobre todo también pues presentarles a alguien pues muy querido, pero muy querida, pero también pues con una gran trayectoria. Entonces, pues le queremos dar la bienvenida esta tarde con mucha alegría y pues recibir a pues una mujer que tiene una trayectoria con un profundo compromiso por el cuidado de las personas, de la formación humana y de la construcción de paz. Verónica Bracho, pues es cirujana dentista de profesión, pero sobre todo es una incansable facilitadora de procesos de crecimiento personal y comunitario. Durante más de 4 décadas ha acompañado a personas desde su ejercicio profesional y en los últimos años ha dedicado gran parte de su vida también a formar, a escuchar y caminar junto a quienes buscan transformar el dolor en reconciliación. Fue coordinadora nacional de la formación de las escuelas de perdón y reconciliación en Espere del 2020 al 2024, además de que ha sido facilitadora de esta metodología desde 2003. Pues su preparación incluye estudios de logoterapia, educación para la paz, círculos restaurativos, desarrollo humano, coaching de pareja, programación neurolingüística y otras disciplinas que enriquecen profundamente su mirada sobre el ser humano. Y bueno, pues mucho más allá de los títulos y las certificaciones, quienes conocen a Vero, pues también reconocen en ella una mujer pues cercana, sensible y profundamente comprometida con acompañar a las personas a descubrir recursos internos para vivir con mayor libertad, conciencia y esperanza. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar a compartir una reflexión sobre las emociones, el lenguaje interno que no aprendimos a escuchar, un tema que nos invita a reconciliarnos con nuestro mundo emocional y a comprender que las emociones pues no son solo un obstáculo, no son un obstáculo, sino una valiosa guía para conocernos mejor y vivir con mayor plenitud. Entonces, pues bienvenida, Vero. Gracias, Perla. Gracias, gracias a todas y bienvenidas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, dando esta charla, ¿verdad? Porque más que otra cosa es una plática entre amigas, entre amigos. Eh, y les voy a pedir dos cositas. Primero, bueno, pues que mantengamos de preferencia nuestros micrófonos apagados. Segundo, que tengamos a la mano hoja de... Pero, perdón, yo apagué tu micrófono por error. Tu micrófono, No sé por pero qué se apagó. ¿Sí yo lo oí. no me escucharon nada? Sí, Ok. Que tengan a la mano hoja de papel y lápiz, porque vamos a estar apuntando algunas reflexiones. Vamos a irnos un poquito de corridito y al final vamos a dar como un tiempo de compartir y de hacer preguntas, respuestas y, ¿por qué no?, de platicar un poquito y aprender más cosas entre todos. ¿De acuerdo? Si en algún momento quieren pararse, quieren ir al baño, tienen alguna necesidad, bueno, pues nada más es importante que lo hagan. Si quieren mantener sus cámaras prendidas, para mí está mejor porque pues así como que los veo, pero de todas maneras vamos a estar poniendo una presentación y espero pues que esta charla pues cumpla con su objetivo. Ok, les voy a ir compartiendo por aquí esta presentación. Mm, y bueno, ¿la ven bien por ahí? sí. Bueno, emociones y sentimientos. Vamos más allá de buenos y malos. Vamos a tomar esta primicia, ¿sí? Desde una visión humanista, por ejemplo, de Carl Rogers o de Abraham Maslow, las emociones y sentimientos son reacciones o impulsos que forman parte de nuestra experiencia humana. Nacemos con ellos. No se ven entonces como buenos o malos, son simplemente señales que nos informan sobre nuestras necesidades, nuestras experiencias y la forma en que nos vamos a relacionar con el exterior, con nuestro mundo. Así que las
emociones y sentimientos están a nuestro servicio. Entonces, el objetivo de esta charla, pues, es comprender mejor estas emociones, aprender a escucharlas, descubrir cómo pueden ser nuestras aliadas y no nuestras enemigas para tener mejor bienestar y crecimiento personal. Las emociones y sentimientos son dos caras de la misma moneda, digamos que casi podrían ser lo mismo. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias, están muy interconectados y por eso es que vamos a hacer una pequeña diferencia. Por ejemplo, una emoción ocurre cuando hay una situación externa o interna y se presenta como un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales automáticas ante esa situación. Puede ser un estímulo de cualquier tipo, ¿sí? Pero pasa a través de nuestros sentidos o de nuestro pensamiento y de nuestras sensaciones. Ponen en marcha entonces recursos corporales precisamente para afrontar esa situación. Después de esto, bueno, la emoción generalmente, así como es automática y está al servicio de la supervivencia y de la regulación de la vida como tal. Después de que viene el impulso, digo, la emoción viene un impulso. Es como esa energía o deseo inmediato que aparece después de hacer algo. O sea, el cuerpo completo se pone en alerta o da esa respuesta neuroquímica para hacer algo. Este impulso no necesariamente se convierte en conducta. Pero después del impulso sí viene una reacción. Y la reacción ya es precisamente la conducta o acción que finalmente realizamos. Esta reacción, generalmente cuando es una emoción, suele ser muy rápida y muchas veces inconsciente, automática. Eh, Puede estar también influenciada por alguna experiencia emocional que hayamos tenido y por algún hábito o aprendizaje emocional, ¿sí? Entonces, estos son como los tres pequeños momentos, digamos, después de que hay una situación externa. Vamos a poner un ejemplo. Y ahora con eso de que está de moda el fútbol, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan y vieron en la televisión, está el partido de fútbol, ¿verdad? Y todo el mundo está viendo, pues, que el equipo al que le vamos, ¿verdad? Meta un gol. Así que estamos con esa atención, ¿sí? En el momento en que mete el gol, inmediatamente algo pasa de nuestro cuerpo que nosotros no estamos planeando. Simplemente viene el cuerpo se llena de energía, nos empiezan a temblar las manos, hay algo en el estómago y de la nada viene ese impulso y esa reacción. Y la reacción es, ¿verdad? Levantamos nuestras manos. No planeamos levantar las manos, pero todo el estadio levanta las manos. Inmediatamente, o sea, al menos a los que le van a ese gol. La reacción contraria sería al que no metió, al que le metieron el gol, que en lugar de hacer así, dicen, pero es automático. Dicen por ahí que son como milisegundos los que tarda una emoción hacia una reacción automática, ¿sí? Entonces, eso más o menos. La emoción siempre va a estar, es nuestra, y ya ahí está, no la escogemos. Llega por la parte sensorial, llega por las percepciones, llega por los sentidos. Lo que sí podemos escoger y que podemos aprender a regular, pues son esas reacciones que tenemos. Y bueno, hay muchísimos autores y clasificaciones de las emociones, sobre todo de las emociones básicas, estas que están al servicio de la supervivencia. Y yo me voy a ir con la más leve, la más chiquita, que ustedes yo creo que ya la tienen más que aprendida, que se llama Matea. Y esta es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, ¿sí? Cuando, cuando percibimos una amenaza hacia nuestra propia vida, el miedo tiene la función de protegernos y entonces se puede expresar generalmente como huida, como que huimos de esa situación. Si no existiera el miedo, podríamos estar en graves peligros, porque entonces no nos protegería. Acuérdense que el cerebro está hecho y todo nuestro cuerpo está hecho para la supervivencia, para que vivamos. El afecto implica una inclinación o atracción hacia otro, nos ayuda a vincularnos, esta es función, la vinculación, favorece la cercanía, la amistad, el sentido de pertenencia y se percibe el afecto como una emoción, digamos, como muy agradable, ya que promueve precisamente esta apertura hacia los demás. La tristeza
Su función es ayudarnos a procesar pérdidas y nos permite retirarnos hacia nosotros mismos. Tiene una tonalidad desagradable y de poca energía, se maneja con poca energía. El enojo nos permite defendernos de la invasión de nuestra persona y nos ayuda a poner límites. Nos capacita entonces para seleccionar lo que está bien o mal y lo que se percibe que nos puede dañar. Es una emoción también que se experimenta como desagradable y por eso se experimenta como desagradable y nos hace defendernos, ¿sí? Y poner esa defensa, es como la lucha, y nos pone en alerta y nos pone en defensa. Y la alegría, su función es la vivificación, o sea, mantenernos vivos, mantenernos con energía todo el evento, se experimenta como una emoción muy agradable, ¿verdad? Porque nos hace crear, ser creativos, disfrutar y seguir creciendo como personas. Esas serían como las emociones primarias, digamos, Matea, ¿de acuerdo? Y ahora, pues yo les voy a hacer una preguntita que quiero que escriban ahí en su cuadernito. ¿Qué emoción han sentido más frecuente o con más frecuencia esta semana? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción han sentido con más frecuencia esta semana? Y de estas emociones que han sentido, si han sentido miedo, afecto, tristeza, enojo o alegría, ¿cuál es la que más les resulta difícil expresar o vivir y cuál es la que es más fácil para ustedes vivir o expresar? Y yo los pongo así como en esa reflexión para que ustedes la vayan como poniendo en su cuaderno. ¿Cuál es la que más han vivido esta semana? A lo mejor con esto del fútbol, pues la alegría, o a lo mejor si están teniendo algún problema de alguna pérdida, quizás la tristeza, o, o han estado viviendo con enojo por alguna situación. ¿Qué es lo que más han vivido esta semana? Luego lo vamos a compartir. Ahorita es como hacer esa reflexión para nosotros. Hay autores que, aparte de Matea, ponen como emociones básicas también el asco y la sorpresa, ¿sí? Pero pues, nos vamos a referir a esta primera que es la más sencilla o la más elemental. Muy bien. Entonces aquí están esas expresiones, ¿sí? Del enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, el afecto, ¿verdad? Para que más o menos nos reconozcamos, ¿verdad? Como estas emociones. Ahorita vamos a ver cuáles son sus características de las emociones, ¿sí? Y ahora bien, las emociones, ya les dije que eran para la supervivencia, y generalmente las emociones son visibles. Por eso es que aquí podemos verlas y reconocerlas fácilmente. Generalmente se ven tanto verbal como no verbalmente. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los sentimientos o qué es un sentimiento. Bueno, pues ya después de que pasó la emoción, inmediatamente después, ¿verdad? Podemos ver que se puede llamar sentimiento a esa experiencia subjetiva de una emoción. O sea, ya es cuando el cerebro, cuando nuestro razonamiento lo interpreta y le da un significado. Ahí ya le llamamos sentimiento. Ya los sentimientos pues están influenciados por nuestra historia personal, por nuestros recuerdos, por nuestra manera en que aprendimos a expresar nuestros sentimientos o nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra cultura, ¿verdad? Cómo la cultura te permite o no expresar estos sentimientos. Y ya en lugar de estar al servicio de la supervivencia, van a estar al servicio del desarrollo, del crecimiento personal y sobre todo de la satisfacción de las necesidades. Y ahorita vamos a ir poco a poco entrando a esta parte. Cada persona vive de manera completamente diferente los sentimientos, o sea, son como muy personales, las emociones y sentimientos.
Por eso es que decimos que no están bien o mal. Nadie te va a poder decir, ¿sabes qué? Esto que estás sintiendo está mal, porque son personales, son únicos, son nuestros, ¿sí? Lo que podríamos causar problema, ¿verdad? Es, bueno, pues cómo actuamos con eso que sentimos, cómo reaccionamos ante eso que sentimos. Pero finalmente, pues es una experiencia única y por eso es que somos responsables nosotros de lo que sentimos y cómo lo expresamos. Y miren, vamos a poner, ¿por qué es tan única para cada quien? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un perro que está ladrando. La emoción en ese momento podemos sentirla como una presión en el pecho y el sentimiento lo va a interpretar como tristeza si es que tuvimos un perro al que perdimos, ¿no? Vamos a escuchar al perro y nos va a dar tristeza, pero también como miedo si algún día fuimos atacados por ese perro. O tal vez como enojo, si ese perro no me deja hacer un trabajo, no me deja concentrarme porque está ladre y ladre y me incomoda, entonces estoy enojada. Depende de las circunstancias, es como interpretamos ese sentimiento. El ladrido del perro es el mismo. El perro sigue ladrando igual, pero cada persona lo interpreta de manera diferente. ¿Cómo reaccionamos hacia ese ladrido? Eso es lo que cuenta. Entonces ya dijimos que el sentimiento no se puede juzgar, que no tiene valor moral, que se evalúa solamente la acción o lo que hacemos con eso que sentimos. Y fíjense bien, nosotros, yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce este círculo o rueda, se llama rueda de Robert Pulskich, y es como darnos como una ampliación de todo un lenguaje emocional. Generalmente, pues decimos tengo miedo, pero pues no es lo mismo tener miedo que sentirse rechazado. No es lo mismo sentirse rechazado que insignificante en ese momento. No es lo mismo tener tristeza que estar deprimido, solitario, o apático, o apachurrado. Entonces, como que este círculo nos permite que tengamos un lenguaje como más amplio de nuestros sentimientos y que no solamente le pongamos nombre, sino que ya le pongamos apellido y doble apellido. O sea, que ya tengamos como una especificación más clara de cómo estoy. Y eso nos sirve a nosotros como para expresar realmente cómo estamos o para darnos cuenta cómo estamos. ¿Verdad? Entonces, esta pues es simplemente como un mapa que nos ayuda a darnos cuenta cómo reconocernos, ¿no? Y pues ahí tiene los sentimientos tienen muchos matices, tienen muchos grados de intensidad y podemos nombrarlos las veces que queramos de manera como más específica. Entre más específicos seamos, mucho más fácil sabemos cuál es la necesidad que nos está manifestando este sentimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, emoción y sentimiento casi siempre los ponemos como sinónimos. Muchas veces incluso los ponemos como iguales. Sin embargo, ya vimos que la emoción precede al sentimiento, es lo primero que pasa a través de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones y que es muy rápida. Entonces, la emoción precede al sentimiento, el sentimiento pues es posterior. La emoción puede ser observada por otros generalmente porque el cuerpo reacciona y a veces se nos pone la cara roja y nosotros no hicimos nada, simplemente nos pone la cara roja o nos empiezan a sudar las manos o se nos pone la piel chinita y generalmente lo podemos ver, observar. Sin embargo, el sentimiento ya es más profundo, como es una interpretación de esa emoción, ya no es tan fácilmente observada. En muchas ocasiones, como las caras que les puse, pues sí son observadas. Cuando una persona está enojada y lo expresa adecuadamente, vamos a ver su cara y todos sus signos. La emoción es intensa, es rapidísima y el sentimiento es mucho menos intenso, dura mucho más. De corta duración la emoción, de más larga duración el sentimiento. El resultado de la emoción es la evaluación orgásmica de la situación, o sea, es inmediato, o sea, lo que percibe del medio ambiente. Y ya el sentimiento implica ya una elaboración más consciente y una representación más cognitiva de eso. Y la emoción, como habíamos dicho, está fundamentalmente al servicio de la supervivencia, mientras que el sentimiento ya está al servicio del desarrollo y de crecimiento personal. Entonces, estas serían como las dos partes o sea, la manera en que podemos diferenciarlas, pero a mí me gustaría que a partir de ahorita, como ya sabemos estas diferencias, pues ya no hagamos como que emoción y sentimiento. Cuando yo hablo de emoción y sentimiento, pues ya sabemos quién precede a quién y cómo son más o menos esta forma, ¿no? Y bueno,
También sobre sentimientos ha habido muchísimas clasificaciones. Hay una infinidad tremenda de autores que hablan de los sentimientos. Pero bueno, yo nomás les voy a poner así como dos. Dos. Esta clasificación lo saqué de Miriam Muñoz, que tiene un libro muy bueno que se llama Emociones, Sentimientos y Necesidades. Y ella nos dice que hay dos tipos de sentimientos: los sentimientos de desarrollo y los sentimientos de deterioro. Los sentimientos de desarrollo pues favorecen naturalmente el potencial humano, nos impulsan hacia nuestro flujo vital, hacia el crecimiento, mantienen un equilibrio entre la novedad, la seguridad, entre la supervivencia y el crecimiento. Sí, nos impulsan, nos motivan. Y los sentimientos de deterioro van en detrimento de mi valoración como persona. Generalmente son dados por producto de experiencias traumáticas, de devaluaciones, de algo que quedó inconcluso y nos llevan a la involución en lugar de al crecimiento. Y puede lanzarnos a experiencias pues, más riesgosas, más paralizantes, como vamos a ver de acuerdo a algunos sentimientos, ¿no? Entonces, un sentimiento de desarrollo mal manejado, mal expresado, puede, ¿verdad?, irse hacia un sentimiento de deterioro. Y entonces, en lugar de hacernos crecer, que esa es su función, y de desarrollarnos, pues nos puede hacer que involucionemos en lugar de crecer. ¿Ok? Y pues cada persona puede saber si lo que está sintiendo es de desarrollo o de deterioro, o un mismo sentimiento puede ser de una manera u otra, depende de las personas. Por ejemplo, vamos a poner me siento aburrido. Sí, ese podría ser un sentimiento, me siento aburrido. El sentimiento de sentirse aburrido, ¿verdad? Si es un sentimiento de desarrollo, pues me va a impulsar a ser creativo, a hacer algo diferente para quitarme ese aburrimiento. Sin embargo, si es de deterioro, pues me va a paralizar, me va a dejar como paralizado sin hacer nada, quizá hasta deprimido, porque estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces depende qué necesidad me esté diciendo y cómo quiero yo usar, ¿no? Te puede lanzarnos, les dije, hacia la motivación, impulsarnos a ser creativo o bien a paralizarnos o deprimirnos. Depende cómo sea el mismo sentimiento. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del aburrimiento, ¿no? Y como habíamos dicho, las emociones y sentimientos tienen una función y es una función vital en nuestra vida. Primero, por ejemplo, nos informan. ¿De qué nos informan? Nos informan de todo lo que hay alrededor, del medio ambiente, tanto externo como interno de nosotros. Sí, lo que está sucediendo allá afuera y con nosotros mismos. Nos protege, nos permiten saber cómo responder a los acontecimientos, a las situaciones que estamos viviendo, tanto si lo percibimos como amenazantes, tóxico, destructivo, o como si lo percibimos como atractivo, nutricio y muy constructivo. Cualquiera de estas cosas. Entonces nos protegen, pero también nos ayudan. Nos motivan, nos impulsan a actuar, a satisfacer necesidades, nos organizan en todo momento para la acción, nos capacitan para responder ante los hechos que son importantes para nosotros. Si las cosas no son importantes para nosotros, posiblemente no estemos teniendo sentimientos todo el tiempo, ¿verdad? Ni emociones todo el tiempo. Generalmente son cosas que nos importan para nuestra vida, para nuestro bienestar. Son promotores entonces de conductas que nos llevan entonces a tomar decisiones que se relacionan generalmente con el desarrollo, con la supervivencia. Nos comunican, nos comunican a través de la expresión verbal o no verbal. Podemos captar el estado mío y de otras personas, cómo están sintiendo o qué está pasando con las otras personas. Nos podemos dar cuenta si lo que están expresando verbalmente tiene que ver con lo que nos están expresando no verbal, si hay alguna incongruencia o no, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos comunican de lo que está pasando alrededor. También nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros somos muy conscientes de lo que estamos sintiendo, generalmente vamos a tener como más calmados todos nuestros pensamientos, ¿no? Estamos controlando nuestros pensamientos. Carl Jung dice que mientras no hagamos conscientes nuestros sentimientos o nuestra manera de sentir, pues vamos a ir actuando o reaccionando sin control. Entonces,
nos facilitan tomar decisiones en todos los aspectos. Y fíjense, aquí en la parte del manejo, por ejemplo, de conflictos, es bien importante cuando nos contactamos con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Generalmente cuando hay un conflicto es porque hay mucha emocionalidad y ahí hay mucha emocionalidad. Entonces, cuando nosotros nos contactamos con los sentimientos, también puede facilitar a que tomemos mucho más control sobre nuestro conflicto. Y nos ayudan a relacionarnos y también son generadores de comportamientos éticos. Por ejemplo, el arrepentimiento, la solidaridad, la simpatía, la empatía, el altruismo, la bondad, todos estos sentimientos nos ayudan a tener una vida más armónica, eh, y ayudan a tomar también normas inteligentes de conducta social y facilitan entonces las relaciones interpersonales. O sea, nos ayudan mucho. Esos serían como prácticamente, digamos, como los objetivos que tienen en nuestra vida los sentimientos y las emociones, aunque hay muchas otras, pero prácticamente para eso nos sirven. Por eso son tan importantes reconocerlos y estar al contacto con ellos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la experiencia emocional? Bueno, la experiencia emocional involucra a todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo, en el momento. Y muchas veces podemos reconocer el sentimiento, la emoción, nada más con ver o con sentir o ver cómo está nuestra sensación física en nuestro cuerpo. Ya podemos saber qué es lo que está pasando. Em, Desde la neurociencia afectiva, las emociones pasan por estos, o podrían pasar por estos cuatro movimientos: el conductual, el fisiológico, el cognitivo y el propositivo o el intencional, podríamos decirle. ¿Qué pasa con el conductual? Bueno, pues son todos esos movimientos de manos, gestos, posturas que hacemos, ¿verdad? Cuando estamos sintiendo algo. Eso se ve, ¿verdad? Es una conducta que estamos haciendo. También suceden cosas internas, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo suceden toda esta parte interna de nuestro cuerpo, que es la fisiológica. Por ejemplo, son todas esas respuestas corporales automáticas como el temblor de manos, el que se nos ponga la piel chinita, el que nos pongamos rojos, el aumento del latido cardíaco, la tensión en nuestros hombros, todas esas, digamos, impulsos que da energéticos nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que algo cambie fisiológicamente dentro para prepararnos a la acción o prepararnos a esta acción. Luego ya viene esta parte cognitiva que ya hemos hablado, que ya es el sentimiento como tal y que son los pensamientos, las ideas, todo lo que se relaciona con la parte emocional y el valor y el significado se lo damos nosotros. Ya vimos que de acuerdo pues a una serie de factores que tenemos en nuestra vida, en nuestra historia, etcétera. Y luego ya viene el intencional o propositivo y es el impulso, las reacciones, las acciones que hacemos y que generalmente están al servicio de la supervivencia o del desarrollo o de la satisfacción de las necesidades. Entonces, todo esto pasa cuando viene una necesidad o un sentimiento. Y ahora para ustedes va la siguiente pregunta. Digamos, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? Cuando te enojas, ¿cómo lo sientes? Y esto sería como esta parte conductual o fisiológica. ¿Qué haces cuando estás enojado? ¿No? Normalmente, ¿qué haces tú cuando te enojas? Cada quien hace diferentes cosas. En esta parte siente diferente, pero también hace diferente. ¿Cómo lo procesas? ¿Qué haces cuando estás alegre, por ejemplo? ¿Cuáles son tus conductas? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué piensas acerca de la alegría cuando estás alegre? ¿Qué te impulsa a hacer? ¿Qué te motiva a hacer la alegría? ¿Sí? Entonces les dejo unos minutitos para que lo escribamos ahí. Y este ejercicio lo podemos hacer con cualquiera de las emociones que tengamos, ¿no? O sea, cómo lo siento, qué hago, cómo lo vivo.
Y ahorita lo vamos a compartir. Por eso quiero que lo apunten para que luego compartamos, porque acuérdense que cada quien vive las cosas de diferente manera. Y entonces, pues a lo mejor yo vivo la tristeza oyendo música melancólica y eso me hace llorar, o a lo mejor pues me encierro y no hago nada, o a lo mejor la alegría estoy brinque y brinque por todos lados, cante y cante, y otros a lo mejor nada más la sienten y ya, están sentaditos sin hacer nada. Pues cada quien la siente diferente. Listos. Lo más importante es escuchar, escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué siento? ¿Qué me dice ese sentimiento? Porque si no lo hacemos, entonces no podemos expresarlo correctamente. Si no lo expresamos correctamente, puede llegar en un momento dado a manifestarse sin causa orgánica alguna, como algunos síntomas en nuestro organismo. A esto le llamamos somatización. Todo lo reprimido, lo disasociado, lo que no le damos, no lo simbolizamos, queda atrapado en nuestro cuerpo y, ¿verdad? Y puede a la larga producirnos enfermedades. Eso también ahorita lo vamos a ver. Entonces, es importante como cómo siento, qué siento, dónde lo siento. Es como escuchar nuestro cuerpo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y fíjense, como habíamos dicho, las emociones y los sentimientos los tenemos en todo el cuerpo, pero parten principalmente de nuestro cerebro. Y vamos a ver que nuestro cerebro tiene tres partes. Una parte que es la intuitiva reptiliana, que es como el cerebro más primitivo, y este es la que da las respuestas más automáticas. En ese cerebro intuitivo tenemos lo que se llama la amígdala, que es una... Ay, Dios, ya me fui. La amígdala, que es una parte muy chiquitita, esa amígdala es como la alarma. Hagan de cuenta que tuvieran una alarma en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Detecta las amenazas, activa las respuestas de protección, de huida, todo lo que tenga que ver con la supervivencia, esa es la alarma, ¿sí? Esto lo compartimos mucho, por ejemplo, con cualquier animal, porque es lo mismo que ellos tienen, esta parte reptiliana, esta parte intuitiva, que se llama la amígdala, ¿sí? Luego nos vamos a este cerebro emocional o mamífero que está en el cerebro límbico. Este cerebro tiene dos partes importantes en la parte emocional, el hipocampo, digamos, y el hipotálamo. El hipotálamo es el que controla las respuestas físicas y automáticas que acompañan a cada una de estas emociones. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la sudoración. ¿Por qué? Porque el hipotálamo manda una señal al cerebro, a las diferentes glándulas del cerebro, para que produzcan ciertas hormonas para que se den estas respuestas fisiológicas, ¿verdad? Por ejemplo, ante el miedo o ante el enojo puede que mande una señal a las glándulas suprarrenales, se forme una hormona que se llama adrenalina, esta adrenalina activa nuestros músculos para la huida o para la defensa, ¿sí? Entonces, esta es la parte. Pero también hay otra parte en este cerebro emocional que es el hipocampo. Y el hipocampo es, hagan de cuenta, como la memoria, como el cuadernito de memoria, donde ahí se quedan todas las emociones pasadas. Todo lo que hemos vivido emocionalmente, ahí se queda. Por eso es que a veces, ante cosas parecidas, reaccionamos igual, aunque no estemos viviendo el momento. Simplemente que tiene una memoria y parece que accionamos de la misma manera, aunque en ese momento no esté presente el estímulo, ¿sí? Esto es la memoria, es el órgano de la memoria, digamos. Y tiene también mucho que ver con el placer, con el dolor y con el aprendizaje. Y luego está el otro cerebro, que es el cerebro racional o ya el cerebro humano. De este sí ya se distingue completamente de los animales. Ya es el cerebro racional, el que toma decisiones, el que equilibra las emociones. Y generalmente este cerebro utiliza la parte que se le llama la corteza prefrontal, que es la parte de aquí adelante. Ahí está la regulación emocional, nos ayuda a pensar, a reflexionar, a regular. También es la que nos ayuda a tomar esas decisiones, permitiéndonos controlar, evaluar y responder perfectamente ante lo que está pasando. Y fíjense bien, la corteza prefrontal puede parar a la amígdala, que es la alarma, si se da cuenta
que eso que está sucediendo no es real o que no nos está poniendo en peligro de supervivencia. Y al contrario, cuando tenemos una emoción muy desbordada, muy intensa, miedo, vergüenza, ira, o bien se detecta algún problema que comprometa nuestra supervivencia, la amígdala para, o digamos como toma el control y temporalmente, ¿verdad? Inhibe el funcionamiento de la corteza prefrontal. Por eso es que de repente, sin querer, tomamos acciones o reacciones automáticas sin haberlas pensado. Es esas veces que decimos, perdón, no quise hacer esto. Perdón, es que se me salió de control, ¿verdad? Porque fue algo que me asustó tanto que la amígdala toma el control y no lo toma el cerebro. Y generalmente este tipo de reacciones pues, son inconscientes, ¿ok? Y eso es lo que también tenemos que aprender a hacer. Esta es la parte del cerebro. El cerebro generalmente es el que manda todas estas órdenes a las diferentes glándulas del organismo. Pero también la regulación de las emociones tiene que ver con muchas de estas hormonas. Por ejemplo, vamos a empezar, por ejemplo, con la serotonina. La serotonina controla la ira, regula el humor. Cuando hay niveles bajos de la serotonina, comúnmente hay depresión, hay tristeza. Eh, la dopamina es una hormona que nos motiva y nos ayuda a tener placer. Este es un sistema de recompensa del cerebro, entonces nos invita o nos impulsa a tener conductas que nos den esa motivación o ese placer. No hay que, digamos, como tener demasiada dopamina, porque hoy en día todo es como rápido y entonces todo el tiempo tenemos que queremos motivaciones o que todo el tiempo queremos recompensas y entonces la dopamina está así como acelerada, entonces tampoco hay que hacer eso, ¿no? O sea, la dopamina nos ayuda a sentir esa vivificación y a esa recompensa. La oxitocina es la hormona conocida del afecto, del amor, del apego, nos promueve la empatía, la confianza, nos reduce la presión arterial, ¿verdad? Nos baja ese acelere. Las endorfinas generan una sensación de bienestar, de relajación. Y hay una hormona en particular que se habla mucho de ella, que es esta hormona de cortisol o de adrenalina. Esta es la hormona principal del estrés, del famosísimo estrés que nos invade hoy en día. Generalmente el cortisol y la adrenalina no son nuestros enemigos, son una hormona muy buena porque nos prepara nuestro cuerpo para la acción, es lo que habíamos dicho, la lucha, la huida. Pero hoy en día, un estrés prolongado o una situación prolongada donde no estemos satisfaciendo necesidades o porque se nos carga una situación, ¿verdad? Produce demasiado cortisol y ese cortisol se queda en el cuerpo. El cortisol generalmente es una hormona inflamatoria. Por eso es que después de tener un uso irracional o prolongado de esta hormona del cortisol, ¿verdad? Vamos o podemos tener, ay, perdónme, es que tengo aquí algo que me pica. De este cortisol, bueno, generalmente vienen las itis, ¿se acuerdan de las itis, gastritis, colitis y todas las itis, o bien problemas cardiovasculares, o problemas inmunológicos, o problemas digestivos, tiene mucho que ver aquí con el intestino. Por eso, fíjense, dicen ahí, que el cuerpo habla lo que la mente calla o lo que no podemos expresar. En el cuerpo se inscriben todos esos, digo, procesos emocionales. Hay memoria, ya se aprende cómo reaccionar y si se aprende, también se desaprende. Todos los vínculos afectivos, los mecanismos de defensa son aprendidos también, pero generalmente los aprendemos a través de nuestro cuerpo. Por eso también hay dolores que no se explican en estudios médicos. Hay cansancios que no se quitan con el descanso. ¿Por qué? Porque tenemos una parte emocional muy fuerte. Y desde la parte racional, ¿verdad? Tenemos que empezar a escuchar más profundamente nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos y pues de nuestro proceso emocional. ¿Para qué? Para evitar este tipo de problemas de somatización que cuando no procesamos, cuando no expresamos, cuando no sentimos,
lo que debemos de sentir, y lo expresamos y satisfacemos las necesidades, bueno, pues se van a quedar en el cuerpo y generalmente van a producir muchas enfermedades. Hoy los médicos ya lo toman muchísimo en cuenta. Antes no lo tomaban en cuenta, creían que las enfermedades todo era fisiológico. Ahora se dan cuenta que muchas de las enfermedades que tenemos en este siglo, ¿verdad?, provienen de procesos emocionales no resueltos o de la manera en que aprendemos mal a gestionar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Yo nada más déjenme rascarme el ojo porque sé que se me metió aquí. Ok, listo. Bueno, vamos a ver este proceso emocional. Este proceso emocional lo podría decir que es un proceso emocional saludable, ¿sí? Para que todo funcione adecuadamente, bueno, vamos a ver que las personas siguen este paso, ¿no? Una persona en relación con el medio ambiente, ¿verdad? Empieza a tener a través de sus sentidos sensaciones y percepciones. Por ahí vamos, ¿ok? De ahí viene una emoción. Ya vimos que inmediatamente vienen todas estas reacciones del organismo hacia la emoción y de la emoción al sentimiento. El sentimiento, pues, por la experiencia que está sucediendo en este momento, o bien por experiencias anteriores, o por la manera en que aprendimos, el lenguaje cultural que tenemos de las emociones, ¿verdad? Lo vamos percibiendo, le damos nombre, lo racionalizamos, y ese sentimiento nos va a expresar una necesidad. Si así es, ¿verdad? Orgásmico, nos va a manifestar una necesidad. Necesidades podemos tener de tres tipos: fisiológicas, psicológicas y de trascendencia. ¿Cuáles son las fisiológicas? Generalmente aquí casi casi no necesitamos un sentimiento, sí que no, casi casi una sensación o percepción. Bueno, las fisiológicas podemos tenerlas, por ejemplo, como el descanso, la hidratación, la necesidad de movimiento, la necesidad de ir al baño, de comer, ¿verdad? Esas serían las fisiológicas. Las psicológicas, pues ya son más nuestras, ¿verdad? Tenemos el aprecio, la autonomía, una necesidad de comunicar algo, de libertad, de paz, cualquiera de ellas, ¿verdad? Ya son psicológicas, ya son internas, son estas necesidades, o bien nos manifiesta una necesidad de trascendencia cuando las fisiológicas, las psicológicas han sido resueltas o satisfactorias, ya la trascendencia nos lleva hacia otro plano, más como hacia la parte de afuera, hacia la belleza, hacia la creatividad, hacia la justicia, hacia la realización, etcétera. Entonces ya una vez que nos manifiesta esa necesidad, pues hay que ponerle nombre, ¿verdad? A esa necesidad. ¿Qué me está diciendo esto que estoy sintiendo? ¿Por qué? Porque esa necesidad me va a ayudar o me va a motivar a ir hacia una acción. Esa acción, pues naturalmente, si consigo un satisfactor real, bueno, puede ser muy constructiva, adecuada y ya. Terminó el proceso emocional, yo ya satisfice y tan, tan. Pero también pudiera llegar a que pudiera ser destructiva o inadecuada o errada y hay una insatisfacción, entonces el sentimiento, la sensación van a seguir ahí. Fíjense, entre la sensación, emoción y sentimiento puede haber un poco de desagrado. Nos sentimos como incómodos y están hechos para eso, porque es lo que nos está diciendo que necesitamos resolver algo. Y no son nuestros enemigos, aun cuando los sintamos muy incómodos. Lo que pasa es que a veces no los reconocemos o los aceptamos como nuestros, como nuestros amigos, como nuestros aliados, para poder hacer acciones más responsables o para llegar directamente a satisfacer esas necesidades. ¿Cómo expreso, digamos? ¿De qué manera puedo expresar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que habíamos estado hablando. Reconocerlas, qué siento, localizarlas, en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo, porque a veces, aunque no lo sé, mi cuerpo me dice algo, me está diciendo que hay algo ahí. Comprender esto que estoy sintiendo en mi cuerpo y lo que estoy sintiendo, qué necesidad me expresa. Hay que ponerle nombre a esa necesidad. Y luego elegir cómo actuar o cómo expresarlas. ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero actuar? La expresión de los sentimientos es esto siento, esto necesito y esto elijo hacer o actuar. Así es, como en este orden. Vamos a poner un ejemplo. Tuve una pérdida de un ser querido. Mi emoción
fue de sorpresa, de tristeza y la siento como una opresión tremenda en mi pecho, ¿sí? O sea, la siento aquí. La comprendo y me está mandando una señal, una necesidad. Y esa necesidad es, quiero llorar, pero también quiero aislarme, quiero quitarme de este bullicio, quiero estar sola, ¿verdad? Entonces le pongo nombre y entonces me voy a la acción. La tristeza en este caso, ¿qué me ayuda? Me ayuda a procesar mi duelo y hay que reconocerla. Muchas veces y en la sociedad nos dicen, no está bien sentir tanta tristeza por algo que es tan insignificante. No estamos hablando de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero pues bueno, así me siento triste y que esa tristeza, ¿qué me manifiesta? ¿Qué quiero hacer con esa tristeza para que satisfaga una necesidad en ese momento? La expresión de sentimientos puede ser a través de acciones, puede ser también una manera de expresarlos verbalmente, también puede ser no verbalmente, a veces se expresan, a veces se expresan también con síntomas psicosomáticos y a veces no nos podemos expresar a alguien, pero entonces pues hay como que apapacharnos esa y aceptarla y apapacharla, ¿no? No juzgarla. Es decir, pues, está bien que lo siente, está bien que siente enojo, está bien que sienta miedo, está bien que esté disgustado, está bien que esté decepcionado. Eso es lo que siento. Ahora, ¿qué quiero hacer con eso? Para que no la sienta, no sienta esa incomodidad. Pero está bien sentirla, es como con mucha compasión, con mucho amor. Este, también algo que ayuda mucho y que ya vamos a ver en algunas es si no las puedo expresar con alguien, pues también es aprenderlas a regular, ¿no? Por ejemplo, ejercicios de respiración, algún tipo de meditación. Algunas personas sacan la emoción a través del ejercicio, otros a través de la música, otros a través del ejercicio, digo, del arte. Cualquiera de estas formas también pueden ayudarnos a expresar o elegir esas acciones para sacar sentimiento y poderlo satisfacer la necesidad que tenemos. ¿Ok? También podemos tener un proceso emocional completamente disfuncional. Este proceso disfuncional tiene que ver mucho con la distorsión o el bloqueo, empezando por de las sensaciones y las percepciones. Generalmente, cuando no es así, es porque no dejamos que ese sentimiento fluya o sea como auténtico, ¿sí? Está más regido por las ideas, las creencias, los introyectos, las experiencias obsoletas con los asuntos inconclusos. O sea, ahí como que ya empieza a haber una distorsión de este medio ambiente, de estas sensaciones. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, pues cuando hay una distorsión, ya la emoción y el sentimiento, pues puede ser exagerado, disminuido, puede ser negado. Cualquiera de de este procedimiento. eh, Al negarlo, ¿verdad? Ya no nos va a conectar con la necesidad real, sino posiblemente nos conecte con una necesidad falsa, una necesidad que no nos va a satisfacer, entonces una necesidad real, sino también una necesidad falsa. Entonces, generalmente vamos a estar insatisfechos. Y mucho de este proceso emocional disfuncional puede quedar durante muchos años, mucho tiempo. Cuando lo negamos, cuando lo bloqueamos, cuando lo exageramos, cuando lo disminuimos, puede quedar como parte, como lo que se podría llamar un sentimiento de fondo, que ya es como una parte de mí, como una conducta que ahí se queda, pero finalmente no estoy satisfaciendo una necesidad real, auténtica y de momento. Para que una necesidad sea satisfecha, tiene que venir de un sentimiento, de algo que siento en ese momento o de algo que traigo interiormente también y que quiero resolver. ¿Ok? Entonces, hay algunos bloqueos, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la represión, ¿verdad? La persona entiende y acepta sus sentimientos, sí, sí acepta sus sentimientos, pero no se permite expresarla, no le gusta expresarla. La reprimimos, no las quedamos, no la manifestamos de ninguna de las maneras que les dije y entonces me la quedo. Ahí puede ser muy peligroso porque al reprimirla, pues como les dije, estamos llenando nuestro cuerpo de esas hormonas que pueden ser inflamatorias o que podemos somatizar. También existe la negación, como habíamos dicho. O sea,
que simplemente no quiero reconocer esto que me está pasando. ¿Por qué? Porque al contactar con esa emoción o sentimiento lo estoy sintiendo como muy amenazante, como muy desagradable, o bien porque me enseñaron en algún momento que eso es algo que yo no debo de sentir o que no está bien sentir en ese momento. Y entonces, en lugar de sentir la emoción tal cual, lo que hago es negarla y entonces la sustituyo por otra. Y en lugar, por ejemplo, de que realmente manifieste que estoy enojado, ¿verdad? Entonces la sustituyo por la tristeza y me quedo con la tristeza. Pero el enojo entonces no me está ayudando a poner límites como debería de ser, sino que lo estoy escondiendo o sustituyendo por la tristeza. Y ahí me quedo en la tristeza. Pero finalmente no estoy poniendo límites porque no estoy contactando o estoy negando la verdadera emoción, el sentimiento. Y la otra que también es grave es la desensibilización. Y ahí ya va a nivel desde las percepciones. La persona pierde completamente sus sensaciones, sus percepciones y todo contacto con sus emociones. Estas personas generalmente son esas personas que parecen como de hierro, ¿no? Como que les decimos como que no tienen sentimientos absolutos, o sea, les vale todo, se les resbala todo, no contactan con nadie, pero algo sí se está produciendo, como habíamos dicho, dentro de su cuerpo y generalmente son personas que tienen problemas corporales, por ejemplo, puede ser mucha obesidad o pueden ser muchos problemas de salud y ahí se está manifestando en esta parte del cuerpo. Y hablando pues entonces de estos dos procesos emocionales que son pues los funcionales y los disfuncionales, yo les voy a preguntar otra cosa. ¿Qué emoción, por ejemplo, te enseñaron a ocultar cuando eras niño, cuando eras niña? ¿Hay alguna creencia, hay algo en tu pasado que dijeron, sabes qué, esta emoción pues no está bien expresarla, que aprendiste a no expresarla, a ocultarla, a reprimirla o a negarla? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna emoción que tenga por ahí? Y de todas, ¿cuáles sí? ¿Cuáles sí aprendí a expresar fácilmente? ¿Cuáles sí me permito expresar sin problema? Y por ahí hacer una pequeña reflexión, si todavía, a pesar de que me enseñaron a ocultarlo, todavía lo sigo haciendo hasta el momento actual, si no me permito contactar con esa emoción por algo y por qué. ¿Por qué no puedo expresarla fácilmente? ¿Por qué la reprimo? ¿Por qué la niego? ¿O por qué simplemente la dejo pasar y no me contacto directamente con ella? ¿Listos? Bueno, fíjense bien. Vamos a platicar de cuatro sentimientos que me parecen que vienen mucho al caso con la problemática que vivimos actualmente en este momento en nuestra sociedad, ¿sí? No porque los otros no tengan importancia, todos tienen muchísima importancia y podríamos hablar largamente de cada uno de ellos, pero me gustaría como que nos metiéramos un poquito en cada uno de estos cuatro y luego platicáramos, si hay tiempo, ¿verdad? Que nos platiquen ustedes también de los otros dos, o sea, podemos ya contactar con los otros o con otros sentimientos diferentes, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el miedo. Ya vimos desde un principio que el miedo nos indica que hay algo que nos pone en peligro y por lo tanto nos predispone a protegernos, ¿sí? Y aunque ya vimos que es súper necesario para nuestra seguridad, la mayor parte del miedo viene de nuestros pensamientos. Casi el 80% del miedo que tenemos no es una amenaza real,
es una amenaza imaginaria o que proviene de esos pensamientos, creencias que tenemos muy dentro de nuestra mente. Eh, Creamos el miedo. A veces ni siquiera hay un miedo real, sino lo vamos creando. Y tenemos miedo, por ejemplo, a veces a algo que todavía ni siquiera sucede. O sea, ¿no? O sea, todavía no pasa y ya tenemos miedo. Y hay miedos, pues, que son más frecuentes. Te les digo, está bien contactarnos con ese miedo. Por ejemplo, la mayoría de los miedos es, por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a quedarnos solo, el miedo a una enfermedad larga, el miedo a que le pase a alguien, algo a algún ser querido. Todos esos son miedos reales, sí. Sí puede ser que tengamos miedo, pero estamos teniendo miedo aún antes de que pase y estamos poniendo como muchos pensamientos catastróficos. ¿Qué hace una persona que siempre tiene miedo? Bueno, pues siempre estamos temerosos de todo, nos autoprotegemos, ¿no? No queremos tomar ningún riesgo de ningún tipo. Generalmente somos pesimistas del mundo, todo lo vemos como malo, o bien también somos reactivos, ¿no? Ante cualquier cosa estamos reaccionando. El miedo exagerado, ya muy exagerado en estas personas que viven todo el tiempo de miedo, pues se convierte en ansiedad, puede llegar hasta la paranoia o hasta las fobias, ¿no? También un miedo disminuido, pues también nos desensibiliza al peligro, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos que decimos, esa persona que no tiene miedo, se avienta de donde sea y hace lo que sea, y dónde está ese sentido de supervivencia, ¿verdad? Pues está como desensibilizado también al miedo, o sea, no se está contactando con el miedo que lo está protegiendo del peligro. Entonces, pues ni tan ni muy muy, ¿verdad? Ni ante la ansiedad, ni tampoco a quedar completamente desensibilizados ante el miedo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo exagerado? O sea, ya no el miedo que nos protege, sino hay como que, pues, estar más en el aquí y ahora, viendo lo que es real, o sea, viendo nuestra realidad y no la interpretación imaginaria de esa realidad que posiblemente son ese tipo de pensamientos catastróficos. Entonces vamos a tratar de evitar esos pensamientos negativos y perfeccionistas y controladores y vamos a contactarnos más con actividades que nos ayuden a activar otras hormonas como la oxitocina, las endorfinas, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades que distraigan nuestra mente de esos pensamientos catastróficos. Hay que hacerlo porque hay mucho miedo en la sociedad y se están produciendo muchos problemas de ansiedad, ya desde muy temprana edad, ¿verdad? Las cuestiones que nos exige el mundo afuera, ¿verdad? Nos hace que pensemos que no vamos a poder hacer lo que se exige y entonces nos está produciendo mucho miedo a no satisfacer a los demás, las exigencias de los demás, ni las propias, y nos produce muchísima ansiedad. Entonces, bueno, pues ese es como el miedo, ¿no? O sea, ni exagerado ni disminuido, sino como tomarlo en cuenta cuando tenemos algo que proteger. Sí, hay que hacer estas pausas y hay que protegernos, ¿no? O sea, nos sirve bastante. La tristeza, híjole, hay mucha tristeza en los jóvenes, en los adultos mayores, hay mucha tristeza. Y aunque su función es la interiorización, muchas personas tienen este sentimiento de fondo y son los que vemos los eternamente desilusionados. Tienen deseos constantemente de estar solos, de no vincularse, no se permiten la alegría, fácilmente se sienten víctimas de todas las circunstancias, ¿verdad? Son esas personas que siempre están como manipulando, manejan generalmente un nivel energético muy bajo, poco potencial para confiar en los demás, entonces sus relaciones interpersonales no son muy buenas. En su disfuncionalidad, como dijimos, bueno, pues tienen esta parte de victimez y sentido de soledad. En su parte exagerada, pues ya llegan a momentos de melancolía e incluso de depresión. Entonces, ¿quién no ha oído hablar hoy en día de la enfermedad del siglo, que es la enfermedad de la depresión, ¿verdad? Y es una enfermedad emocional y es un exceso de tristeza. ¿Qué situación?
o necesidad no resuelta está atrás de esta tristeza? ¿Qué otro sentimiento podemos estar teniendo que lo estamos convirtiendo en tristeza? ¿Qué podemos hacer para salirnos de esta tristeza extrema de ansiedad? Pues primeramente contactar con nuestro cuerpo, buscar qué es lo que nos está diciendo esa tristeza, por qué está ahí. Y la otra es buscar actividades que le den sentido a nuestra vida. Todos los días tratar de despertarnos con un para qué. ¿Para qué quiero levantarme? Con algo que nos apasione, con algo que nos gusta, que nos vivifique, que nos contacte con otras, esas hormonas que nos ayudan al afecto, a la paz, pero también como a la alegría. Entonces, hacer algo diferente que me dé satisfacción, buscar más relaciones interpersonales satisfactorias, buscar grupos de ayuda y ya de plano, cuando ya llegamos a esta parte exagerada de la depresión, la melancolía, pues buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, no queremos que llegue a estos extremos. El enojo, híjola, de ahí podemos tener un catálogo completo sobre el enojo y más en esta sociedad. Su finalidad, su función, defensa, poner límites ante las cosas que en el medio ambiente, ¿verdad? Va en contra de mi seguridad. Y el enojo, así como lo vemos, es vital, es una energía vital que nos lleva a realizar cosas para defendernos precisamente de todas las arbitrariedades, de lo que consideramos que es dañino para nosotros. El problema del enojo es cuando ya se vuelve disfuncional, cuando ya nuestras conductas ya no podemos expresar, digo, ya no podemos expresarlo, cuando no podemos controlarlo. Entonces, las personas que viven con enojo, pues son esas personas que siempre ven al mundo como un lugar de batalla, que todo mundo está en su contra, todo mundo tiene algo que ver con ellos. Estamos todo el tiempo a la defensiva, son personas que son rudas, que ponen límites muy exagerados y generalmente están reaccionando impulsivamente todo el tiempo. Cuando el enojo es exagerado, entonces ya vimos aquí la disfuncionalidad, agresividad, reactivos, límites extremos. Pero cuando es exagerado le llamamos ira. Y la ira puede ser de dos formas, una ira interna y una ira externa. ¿Qué es esa ira externa? Bueno, pues es cuando vemos, por ejemplo, ya ataques, gestos de amenaza, golpes. La expresión de la ira en una forma descontrolada nos puede llevar directamente a procesos violentos. Pero también una ira muy, muy peligrosa para nosotros es esa ira interna, es esa que no expresamos fácilmente. Eh, Cuando se reprime, tiene consecuencias muy fuertes en el organismo. Por ejemplo, un ataque de ira puede llevarnos incluso a un derrame cerebral o un ataque cardíaco inmediato, cuando ya está en esta parte interna. Aparte, como la estamos reprimiendo, es como si fuera un volcán, como un volcán durmiente, que en cualquier momento, que cualquier estímulo que no sea el real, ¿verdad? Podemos salir despavoridos teniendo reacciones muy inesperadas y tenemos reacciones violentas y peligrosas para las demás personas. Entonces, este sería como la ira, el sentimiento del enojo exagerado. También hay un enojo disminuido, ¿verdad? Y ese enojo disminuido también convierte en cobardía o esa incapacidad para defendernos y nos dejamos de todo y de todos, ¿verdad? O sea, no nos estamos contactarnos con ese enojo que también nos ayuda a poner límites. Cuando tengo mucha ira, lo mejor es no hablar. Lo mejor es no decir nada. Generalmente lo primero que hacemos es salir gritando, diciendo cosas que no van a ser buenas para el después. Si tenemos mucha ira, no mandemos ni un texto. Vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a ver la ira a distancia, como si fuera de otra persona, como que la vamos a sacar de nosotros y vamos a ver por fuera. Porque si no lo hacemos, vamos a lamentar mucho nuestras acciones. Y no quiere decir que con eso la neguemos. Al contrario, la reconocemos, la observamos, la vemos, la sentimos en nuestro cuerpo, pero nada más el simple eh,
distanciamiento de ella y de reconocerla, ya la emoción de la ira baja. ¿Qué más nos ayuda en esta ira? Nos ayuda la respiración sostenida, porque eso nos ayuda a controlarnos y entonces ya como que al estar controlándonos ya empezamos a ver qué es lo que quiero hacer con esa ira. Solo hay que escucharla, hay que ver qué mensaje me está diciendo, qué necesidad está ahí intrínseca, no satisfecha de ahorita o de antes o de cualquier momento, qué es lo que no he estado satisfecho ahí, por qué está esa ira adentro. Nos puede ayudar el ejercicio, la meditación, las artes, el ejercicio, como habíamos dicho anteriormente. Cualquiera de estas formas nos ayuda a manejar nuestra ira. Primeramente, contactarla. Si la siento, estoy enojada. Ejemplo, me enojé con alguien muy fuerte y en lugar de salir reaccionando de primera instancia, puedo manifestarle verbalmente, en este momento estoy muy enojado por esto que pasó. Y el decir en primera persona, me siento enojado, ¿verdad? Es algo muy válido que a la otra persona pues le tiene que quedar claro que es un sentimiento mío. Y en este momento no tengo la capacidad de hablar, ni de actuar, ni de dar una solución. Entonces me retiro. Me retiro un rato y luego ya puedo bajar mi ira y seguir adelante, ¿no? Expresarla puede ser una muy buena manera de bajar nuestro comportamiento de enojo. Y otro de los sentimientos que a lo mejor no lo nombré como primario, pero que también es un sentimiento que puede tener su parte funcional y disfuncional, es la culpa. La culpa, pues, es una emoción, pero ya es una emoción más que particular, ya podría decirse que es social y compleja. Se siente cuando las personas perciben de alguna manera que han violentado o violado alguna norma moral, sobre todo, por eso decimos que puede ser algo social. Requiere de mucha conciencia, de mucha reflexión al reconocer que hemos actuado de una manera incorrecta. Y tiene una función adaptativa, una función, digamos, de desarrollo. Es regular nuestra conducta moral. Favorece, si la reconocemos, favorece la reparación, refuerza la empatía, promueve el crecimiento, la responsabilidad, promueve el autoconocimiento de nuestras acciones. Pero también hay una culpa muy disfuncional. Y esta culpa disfuncional es esa que me castiga y castiga todo el tiempo. Me castigo incluso por algo que no ha sucedido o que pueda hacer mal en el futuro. Me paraliza, me desgasta la autoestima y me erosiona todas mis relaciones interpersonales. ¿Qué hago para trabajar la culpa? Primero que nada, pues hay que identificarla, ¿verdad? Si, qué nos está diciendo o por qué me siento culpable. Si es algo que ya lo tengo ya como un sentimiento de fondo, que todo el tiempo me siento culpable, o si atrás de esa culpa hay enojo o hay miedo, o qué es lo que nos está diciendo esa culpa. Para trabajarla hay que trabajar mucho el autoconocimiento, la autocompasión y para que sea realmente funcional, pues hay que buscar la disculpa, la reparación, trabajar mucho en la autoestima, trabajar en en la autoexigencia y en el autoperdón. La culpa nos paraliza muchísimo, entonces por eso la quise como incluir aquí también dentro de estos sentimientos que hoy en día se ven mucho. Y no porque la alegría y el afecto y otras no sean importantes, todas son importantes. Pero si aprendemos a manejar el enojo, el miedo y la tristeza, que se vuelven sentimientos como muy desagradables, nos van a contactar más fácilmente con los otros, que son los del afecto, la vinculación y con la alegría, que es la vivificación, que son necesidades primarias, fisiológicas, psicológicas y trascendentales que están ahí todo el tiempo. Bueno, mucho bla, bla, bla. Vamos con esta última parte final. Y es esta parte que últimamente se ha hablado mucho de esta inteligencia emocional. Daniel Goleman, que es creador de esta, digamos, de desarrollar este concepto que se llama inteligencia emocional.
que es la capacidad de reconocer, comprender, regular nuestras emociones, pero también de comprender, percibir las emociones de los demás, no nada más las mías. Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional es una habilidad, ¿verdad?, que implica percibir, o sea, reconocer de forma muy consciente nuestras emociones, identificarlas, que es como sentimos, ser capaces de darle una etiqueta verbal, ¿sí? Entonces, empezar por ahí. Luego, comprenderlas y pues comprenderlas y aceptarlas tal cual son, integrarlas a nosotros, desde la parte corporal, la parte cognitiva, integrarlas en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Comprender por qué están ahí o para qué me están sirviendo. Y la otra es regularlas, no vamos a ponerlas, controlarlas, sino regularlas, ¿no? Dirigir más conscientemente cómo nuestras, qué hacer con nuestras emociones, o sea, tanto aquellas que podemos decir positivas y negativas, aunque ya vimos que no son buenas ni malas, ¿verdad? Cómo podemos actuar de esa manera más eficaz, cómo podemos reaccionar, cómo las expresamos, qué hacemos con ellas, qué acciones tomamos. Y eso nos ayuda mucho a bajarle mucho la ansiedad, baja mucho el estrés, baja mucho las enfermedades psicosomáticas. em, es algo que yo creo que tenemos que aprender a hacer si es que aprendimos de otra manera. Ya vimos que si las aprendimos de una manera, podemos desaprenderlas. Y es algo que para mi forma de pensar es algo que se tiene que ya que estar enseñando desde que somos chiquitos, ¿verdad? Esta parte de la inteligencia emocional, percibir, comprender y regular nuestras emociones, cómo gestionarlas, qué hacer con ellas y pues no juzgarlas. Es importante que no juzguemos ni las mías ni las de los demás, porque están ahí para decirnos algo ni están a nuestro servicio. Generalmente se dice que, que las personas que tienen una alta inteligencia emocional desarrollan mucho autoconocimiento, desarrollan mucho autocontrol, empatía y simpatía por los demás. Son personas mucho más adaptables, que tienen mejores relaciones personales. Generalmente es algo que se ve mucho en las personas que tienen un liderazgo positivo, las personas que tienen una emocionalidad, una inteligencia emocional muy desarrollada. Entonces, bueno, pues toda esta platiquita que dimos de cómo contactarnos, qué hacer con ellas, qué vamos a hacer, pues nos promueve a llevarnos a esta inteligencia emocional. Sabemos que todos somos muy inteligentes racionalmente, pero de nada nos sirve ser muy inteligentes, muy conocedores, si no estamos en contacto con nuestras emociones, que creo que son como el motor, ¿verdad? No solamente en la cabeza, ni en el corazón, ni en el estómago y en todos lados, ¿verdad? Las emociones están presentes. Y muchas de las enfermedades de nuestro siglo tienen mucho que ver con un mal manejo y regulación de nuestras emociones. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de hablar. Ya hablé mucho. ¿Ok? Bueno, y entonces, bueno, pues en este ratito que todavía vamos a tener, me gustaría pues que nos estiremos tantito, ¿verdad? Que subamos nuestras manos, ¿verdad? Los que se quieran que se paren, que movamos nuestro cuello, ¿verdad? Contactarnos con esta parte de de nuestro cuerpo que a lo mejor tiene necesidad de moverse después de estar escuchando mucho, ¿verdad? Y que nos contactemos con nosotros, con lo que escribimos, con estas reflexiones y veamos qué nos dice. Y pues me gustaría escucharlas, al que quiera compartir, qué nos dicen estas preguntas, de qué les hace reflexionar, qué cosas pensaron. Y también me gustaría que si hay alguna duda, alguna pregunta, que yo pueda responderles naturalmente, con gusto lo hago. Y si no, pues aquí en Petit lo vamos resolviendo. ¿Ok? Entonces, bueno, las escucho. Ahí está. Yo soy Antonio, ¿puedo hablar? Claro que sí, Antonio. Adelante. Perdón, una disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero lo que escuché me pareció una cosa extraordinaria, más cuando me está sirviendo todo esto desde la vez anterior relativo a la mente, como ahorita las emociones. Y y en el caso personal, yo pienso que en el mío personal hay emociones que yo creo que nunca se expresaron
no porque lo hayan a uno controlado, sino porque el sistema o la forma de vida o el espacio donde uno vivió, pues era no quejarse con nada, ¿no? Pero en el caso concreto, me identifico más con la cuestión relativa al enojo. Yo soy muy propenso a enojarme o cuando menos a expresar violentamente lo que pienso, ¿sí? Y, y me invade en un momento dado la emoción y me cierra la posibilidad de expresar con más claridad lo que yo quiero expresar, ¿sí? Y en el caso personal, por ejemplo, yo tengo un proceso de, pues, de abstinencia del tabaco, ¿sí? Y me ha costado muchísimo, muchísimo esfuerzo el dejarlo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, ya ahorita ya es menos, ¿verdad? Pero en principio, me decían, tómate una pastillita. No, yo no quiero pastillita. Es que vamos a una platiquita. No, yo no quiero platiquita. Yo quiero en un momento dado demostrarme a mí que sí puedo con la verdad que tengo yo, porque yo decidí dejarlo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en este caso particular, la cuestión relativa al enojo se ha actualizado mucho en mí porque no acepto con mucha facilidad el que la gente piense diferente que yo. Y entonces, obviamente, eh, eh, lo mejor sería, como se dijo hace un momentito, guardar silencio y retirarme. Pero, pero no, ahí viene la cuestión relativa al enojo, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues creo que sería muy importante ir conjugando todos los temas que vamos a estar viendo, ¿sí? Y sobre todo, pues referido a la identidad de las emociones y de todo lo que en algún momento dado se expresa y no se expresa con mucha claridad porque tiene uno miedo en un momento dado a saber de qué capaz o de qué no es capaz de hacer. Perdón, Gracias, gracias. gracias Antonio, gracias por compartirnos estos y bueno, pues simplemente, pues está bien, o sea, manifiestas fácilmente tu enojo, nada más hay que ver qué hay detrás de ese enojo, o sea, qué situaciones hay por las que fácilmente sale esa reacción de ira o de enojo, ¿no? Entonces, contactarte con eso y pues desde verlo, desde analizarlo, ¿verdad? Irle como checando si hay algo atrás, algo en el pasado, algo que te enseñaron, como tú dices que así es como se debe de hacer y a lo mejor hay una forma de reaprender, ¿no? De reaprender a manejarlo, ¿no? Está bien sentir enojo, como les dije, es una energía vital que nos ayuda a decir lo que sentimos, a poner nuestros límites, pero pues a veces las reacciones que hacemos pues no son las adecuadas y podemos lastimar muchísimo a las personas que más queremos, ¿no? Entonces, pues simplemente es darnos cuenta, estoy enojado y en lugar de reaccionar porque ya me di cuenta que a lo mejor con esta reacción puedo hacer algún daño, pues me retiro un poco, me quedo callado, respiro y luego ya veo por qué estoy enojado, ¿no? O sea, si es un enojo real de algo que está sucediendo o es un enojo por algo que, que traigo atrás. A lo mejor, pues a lo mejor estoy perdiendo control y pues no me gusta perder el control. A lo mejor, pues me enseñaron que yo tengo que levantar la voz para decir las cosas que pienso y a lo mejor no es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más es como contactarme, ¿no? Con ese enojo y ver por qué está ahí en tu vida o en tus reacciones, ¿no? Gracias por compartirnos, Gracias. Antonio. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de sus reflexiones? Lupita, gracias. Pita. Pues yo les quiero compartir que yo creo que en este resto de mi vida que he estado viviéndola, yo he sentido que he vivido todas esas emociones, todo ese conjunto de emociones. Este taller que tú nos estás dando es una excelencia, es una riqueza, que aunque ya lo hayamos visto alguna vez, hay que estarlo repitiendo para nosotros. Hace muchos años yo leí un libro
precisamente de las emociones. Y era una chica con un caballo salvaje que ella lo quería domar. Y ahorita que dijiste, ya hablé mucho, bonito, pero a ver ahora ponlo en la práctica. Ay, cómo me cuesta a mí, cómo me cuesta a mí porque yo soy emocional. Yo no sé manejarme así en el momento que siento. A lo mejor mis gestos luego, o hago otra expresión, pero yo no alcanzo todavía a que, ay, esto lo voy a dejar de, no, soy emocional, soy, vamos, acá está la respuesta. Y no sé ocultar que es que cálmate, no es que ten paciencia, es en el momento. Entonces, este taller que tú nos estás dando es excelente. Para mí es excelente. Gracias, Lupita. Gracias. Pues qué padre que seas emocional. Es mejor ser emocional que estar desensibilizada, ¿verdad? De no sentir nada y expresarlo, porque a veces Sí, cuando expresamos no expresar. hacemos daño a nadie. O sea, si yo estoy alegre y estoy jubilosa y lo expreso en mi cara y en todo, ¿verdad? Pues qué padre que Sí, puedas expresarlo, porque es peor sí, estar alegre y reprimírmelo y tenerlo aquí nada más atorado en el estómago o tener miedo y no expresarlo. Está bien decirlo. Tengo miedo de esto. ¿Qué tiene de malo? Nada de sí, malo tiene expresarlo, ¿verdad? Y sí, cuando lo expresamos, las demás personas nos pueden conocer mejor. Aparte de que nos ayuda a nosotros también, es como que las personas sepan, ¿verdad? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque nos comunican, los sentimientos nos comunican y les comunican a los demás nuestra vida, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Es que padre. Malo cuando es desproporcionado, como dije, exagerado o disminuido, ¿verdad? O cuando nuestras reacciones pueden afectar a los demás o nos pueden afectar en una parte interna, o sea, sistemática. Pero ser emocional se me hace maravilloso. O sea, qué padre que puedas expresar y que las vivas todas, cada una de ellas, que aparte le pongas, como dijimos, nombre y apellido, no solamente el nombrecito de que tengo miedo, sino estoy desilusionada o realmente tengo pánico de esto que va a pasar. O sea, qué padre, ¿no? Es como irnos, realmente contactando, ¿verdad? Contactando con esa parte que es tan nuestra, que viene desde sí. el nacimiento, o sea, que es nuestra y está realmente a nuestro servicio en todas las formas para vivir mejor y para tener mayor bienestar. Entonces, te felicito, Lupita, sigue siendo emocional. Ay, muchas gracias. Pero sí, voy a tratar porque, mira, yo creo que se llena la bolsita y cuando exploto, vamos. Ahí van arañas, víboras, va todo, 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 todo. Pero digo, además, digo, ya lo dije y soy responsable, pero Exacto, hay ya que no ser aguantaba responsable yo. porque eso sí tiene juicio. Acuérdate que las Yo acciones sí ya no tienen un juicio. aguantaba estar acá y, ay, no, porque me voy a escuchar mal, porque me va a dar pena, porque me voy a oír mal, porque ya lo dije y me hago responsable. Muchas Bueno, gracias. de nada, gracias, Lupita. ¿Alguien más? Hola, yo, Esther. ¿Cómo estás, Este, Esther? oye, pues realmente un taller muy, muy grandioso, te felicito. Y pues al igual que Lupita, yo creo que conforme va uno teniendo un poco de experiencia, pues va uno aprendiendo a vivir todas esas emociones, pero también pues ya poco a poco irlas, como tú dices, identificando, ¿no? Claro que cuesta trabajo de repente poderlas, ahora sí que, eh, como tú dices, eh, emocionalmente ya trabajarlas y liberarlas. Poco a poco va uno, este, em, sabiéndolas, viendo cuál es el problema, pero pues de momento, pues como tú dices, emocionalmente, pues siente uno es la emoción y el sentimiento, ¿no? Y ya pasada esa emoción y ese sentimiento, entonces sí, a ver, ¿por qué actué? ¿Por qué lo sentí? ¿Por qué me siento? ¿Por qué actué? Pero
Pues yo creo que cuando empecemos bueno, en mi caso, no hablo yo por mí, digo, pues ya cuando empiezan a identificar, entonces ya empiezan a trabajar. Y sobre todo esto, ¿no? Que haces saber, ¿no? Pues como dices, respirar, aprender a manejar en ese momento la emoción para poderla irla asimilando e irla trabajando, ¿no? Y yo, por Trabajando. ejemplo, hace ratito que dijiste, pues, que es lo que más, en mi caso yo dije, pues el afecto, cuando dijiste que nos reprimíamos, ¿no? En mi caso, pues, de el afecto, porque mis papás, pues, no eran afectuosos, entonces uno va creciendo con esa falta de afecto. Pero pues ya igual también la he trabajado. A partir de la pandemia para acá, se reprimieron muchos afectos, ¿no? Y entonces, una de mis hijas siempre me reclamaba que yo no era expresiva, no abrazaba. Y entonces cuando vino la pandemia, pues la verdad sí sentí mucha necesidad de un abrazo. Y entonces ahorita, pues la verdad que las personas que aprecio y que me aprecian, pues me dejo dar ese abrazo, esa, ese sentimiento. Pero pues sí, las emociones, todas, yo creo que todas en ciertos momentos las vivimos y realmente pues, y las tenemos también, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, De nada. gracias. Sí, dicen que le dan luz y color a nuestra vida, ¿no? Las emociones, o sea, como montaña rusa para arriba y para abajo, para todo, ¿no? O sea, es lo que nos da realmente sentido. Y esto que dices del afecto, pues sí es importante, o sea, pues no puedes sentir algo que a lo mejor no aprendiste a hacer, ¿no? Y a lo mejor lo tienes ahí, pero no sabes cómo expresarlo, porque seguramente que todos tenemos esa capacidad de vincularnos y de sentir esa conexión con otros, porque no vivimos solos, pero no sabemos cómo expresarlo, de qué manera expresarlo. Y entonces aprender a expresar y dar un abrazo, a decir un te quiero, digo verbalmente, no verbalmente, pues nos ayuda a vincularnos y esa vinculación nos vivifica, nos ayuda, ¿verdad? En toda nuestra relación. Entonces, qué padre que te des cuenta, ¿no? No lo aprendí, mis papás no me lo dieron, pero yo puedo cambiar eso y puedo aprender a sentirlo, y aprender a expresarlo, a darlo, ¿verdad? Y así vamos cambiando, ¿no? Poquito a poco, porque ya me di cuenta que lo necesito. Es lo que te estoy diciendo es el sentimiento, ¿verdad? También nos da una necesidad y esa necesidad de vinculación es la que te va a dar la acción, ¿no? La acción es abrazar, ir hacia la otra persona. Entonces, gracias, Esther, gracias por estos comentarios. Yo, Tere Gama. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tere? Pues aquí encontrando un vínculo entre todas las emociones, porque yo era una persona muy irascible, muy violenta, y pues al paso del tiempo he aprendido a controlar esas emociones porque yo explotaba fácilmente y he aprendido, pero he aprendido por el miedo a lastimar a los demás, el miedo a herir a los demás. Entonces, en muchas ocasiones yo me quedo con el enojo guardado o el sentimiento, el resentimiento hacia alguien que me ofendió, alguien que me lastimó, y después me viene una gran tristeza. Sí, esa es ese es como yo los ubico ahorita que tú lo explicaste, me encantó, muchísimas gracias. Este, esa sensación de tristeza cuando algo me lastima, ya no me enojo, escucho, me controlo. A lo mejor sí siento enojo, pero no lo expreso, porque cuando lo expreso muy violento, soy muy agresiva. Entonces me controlo mucho, pero por el miedo a lastimar a los demás. Por eso me provoca una gran tristeza interior. Sí. Muy bien, gracias, Tere. Pues sí, es lo que decíamos que hay sentimientos que se esconden atrás de otros, ¿no? Porque nos da miedo
o porque son desagradables, o porque, como tú dices, puedo ofender a alguien si lo exploto, ¿no? Pero hay otras maneras también de manifestar ese enojo, ¿no? Si ese enojo es real, bueno, hay otras maneras: escribir, cantar, bailar, moverme, hacer ejercicio, encerrarme en un cuarto, gritar, este, abrazar una almohada, pegarle a la almohada, mil cosas, ¿no? Que pueden ayudarme a manifestar realmente el enojo sin tener miedo a lastimar a alguien. Este, precisamente porque como no estás manifestando ese enojo, lo estamos disfrazando de tristeza, pero realmente a lo mejor no es tristeza, es ese enojo. Entonces está bien decir, sabes que ya no quiero, ya lo controlo, pero no lo reprimas, sino como manifiéstalo de alguna manera para precisamente que no te quede esa tristeza, porque esa tristeza entonces te está pues dando una necesidad que no es la tuya. Y es lo que habíamos dicho, como está disfrazada, esa tristeza no te está dando digamos, el significado o lo que realmente el enojo te está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué me enoja? Y si hay algo que me enoje, bueno, pues reconocerlo y luego, pues cómo lo quiero manifestar. No lo puedo gritar porque soy violenta. Bueno, pues hay otras maneras. Y si y de esa manera vas a empezar a sacarlo y cuando lo sacas, pues por ahí también va a salir la tristeza, porque entonces vas a estar como muy liberada y entonces mucho más tranquila y en paz. ¿Ok? Gracias, Tere, gracias Gracias. por compartirnos esto. Perla. Pues yo me conecté un poco con lo que estaba contando Lupita, porque la conciencia que me llegó ahora escuchándote es como en casa era como el mensaje era sentir poquito. O sea, si había que sentir, si sentíamos enojo era que no se vea, que nadie se dé cuenta que estás enojado, ¿no? Y entonces era como reprimirlo, guardarlo. Si sentía miedo, no, o sea, tú tienes que ser valiente, entonces nadie que vea tu miedo, ¿no? Incluso la alegría, si yo estaba muy feliz por algo y quería brincar, saltar, era no, 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 o sea, demasiado se ve mal para afuera, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo interesante ahorita irme observando, ir escuchando todo esto de cómo, pues con el paso del tiempo, evidentemente vas adquiriendo herramientas nuevas, te vas permitiendo otras formas de expresar y que hoy puedo expresar con más libertad mi alegría, que hoy puedo expresar con más libertad mi enojo, que hoy puedo expresar pues sí, con más autenticidad lo que estoy sintiendo. Y creo que es bonito como ir reconociendo también el camino que cada una vamos dando, ¿no? En nuestros propios procesos. Porque no es que las emociones se quedan como fijas, ¿no? Sino que justo en esto, por ejemplo, en esto que nos has guiado hoy, que nos has compartido, pues podemos tener más conciencia, ¿no? De cómo lo estamos sintiendo, cómo lo estamos experimentando. Y eso nos da una luz de cómo podemos también apoyarnos para transformarlo hacia adelante. Entonces, me vino un poco eso, como, pues me siento así en esa sintonía de Lupita, de sí, Lupita, hay que sentir lo que sentimos y apreciarlo, como permitírnoslo, porque a lo mejor en una sociedad como en la que estamos, que nos limita de muchas maneras, ¿no? Y bueno, tanto hombres como mujeres, pero hay muchas reglas de lo permitido, de lo no permitido, y que muchas veces las vamos adecuando, nos vamos adecuando nuestra voz, nuestro sentir también a eso. Entonces, hay que sentir, hay que permitirnos sentir porque creo que es algo muy bonito, que también nos da una gran riqueza en la vida y entender que no son cosas tan fijas, que también podemos participar en ellas para irlas transformando y adecuando pues a lo que nos hace sentir mejor, ¿no? Entonces, bueno, me cayó eso y lo quería compartir. Gracias, Perla. Gracias. Ahorita que dijiste sentir poquito, ¿verdad? Aquí está mi mamá, ahí donde está Rebeca Bracho. Y me acuerdo, y una de las anécdotas de ella es que dice que estaba tan feliz el día de su boda, tan feliz, ¿verdad? Y que mi abuelita se acercó y le dijo, mijita, no, que no se te vea tanta felicidad, disimula, ¿no? O sea, como no está bien, ¿no? Que se te vea tan feliz. Y eran como esas creencias, esos introyectos que nos dijeron durante tanto tiempo de cómo sentir y cómo no sentir, que fuimos pues caminando con ellas, ¿no? Y ahora pues ahora a la luz de esta época donde tenemos más herramientas, como te dices, más madurez, podemos cambiarlas, podemos expresarlas más fácilmente, con responsabilidad, porque hay que saber hacerlo con responsabilidad.
pero no reprimirlo, ¿no? Porque ya vivimos que la represión y la negación de esos sentimientos causa muchísimo estrés. Este estrés es esa contención completa de procesos emocionales no resueltos y que nos van más allá de nosotros, ¿no? Y entonces, pues vivimos preocupados, estresados todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo encaminarlo. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Y hay que aprender nada más cómo hacerlo. Y cómo sí saberlo expresar y sobre todo, pues, qué hacer con ellas, ¿no? Que eso es lo peligroso, ¿no? O sea, puede ser algo muy lindo la manera en que lo expresamos y puede ser algo muy, muy malo para los demás, o para mí misma. Entonces, saber qué hacer. Y esa es la gran responsabilidad. Gracias, Perla. Bárbara, ¿levantaste tu mano? No, ¿verdad? No. Bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿Algo? Nada. A ver, aquí mi madre. Adelante, nada más que abre tu micrófono, mami. Abre tu micrófono. Ahí hay un microfonito que tienes que quitarle. No te escucho, ma. Ahí abajo dice audio, hay que quitarle porque estás en silencio. A ver, ya. Ahí, mero. Ahí. Gracias. Bueno, bueno, soy Elsa, soy la mamá de Verónica, tengo 89 años y como alguna de ustedes dijo, mis padres sí fueron muy estrictos conmigo, me reprimieron mucho, que no debía de sacar mucho los sentimientos, que debería dar todo, el deber, el tengo que hacer esto, debo de hacer esto. Yo lo cambié porque puedo y quiero hacerlo. Digo, eso se me ha manifestado en mí al revés. Con mis hijas sí fui disciplinaria, no le digo que no, pero he ido cambiando con el tiempo. Y he visto que ya no tengo rencor con nadie, solo quiero sentir amor por todos. Amo a mis nietos, amo a mis hijas, que son 4, que son mis reinas. Las amo con toda mi alma. Ya voy a tener 12 bisnietos, que son la luz de mi vida. Y entonces yo lo único que les quiero decir, vivan plenamente, vivan sin enojos. No vale la pena los enojos. Digo, porque la única que nos hacemos daño son a nosotros mismos. Yo tuve mucho resentimiento con mi papá porque se fue cuando tenía 45 años de casado y pues dejó a mi madre por otra mujer y yo le guardé mucho rencor. Y ese rencor me duró muchísimos años y viví con esa culpa muchos años. Cuando yo lo dividí en dos y puse el padre amoroso, precioso que fue conmigo, fue uno y a él lo sigo adorando. El otro fue una persona extraña que se fue. Pero ahora le pido perdón por no haberlo comprendido y por haber malgastado ese tiempo que no lo vi. No guardemos rencores con nadie. Los únicos que nos hacemos daño, vuelvo a repetirlo, son a nosotros mismos. Así es de que vivan en paz, con amor, con caridad, con compasión por todo lo que nos está sucediendo y yo creo que tendremos una vida mucho mejor. Gracias. Gracias, mami. Gracias por compartirnos todo esto. Efectivamente, no tiene caso, ¿verdad? Guardar rencores. Hay que expresarlos, hay que sacarlos, hay que perdonarlos, que, que quitar las cosas inconclusas, aquellas cosas del pasado que ya no sirven, aquellas cosas del presente que no nos hacen bien y pues empezar como a liberarnos de las cargas pesadas, ¿no? Así es, Vale. mi amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues eso sería todo. Sería todo. Ay, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias por Una escucharme. pregunta, ¿cuándo Sí, es la claro. siguiente? ¿Cuándo Sí, es la siguiente? sí.
Para Perla, ¿cuál es el siguiente tema? Y bueno, primero pues agradecer a Vero. eh, No te escucho bien, Perla. Creo que se ¿escucha? fue tu sonido. Hola, hola. ¿Ya me Ya te escucho. Ya. No, ya no. No. escuchan? Ajá. Ahí, listo. Bueno, pues primero que nada agradecerte, Vero, pues tu claridad, tu generosidad, tu compartir, porque también pues se siente muy genuino, muy del corazón y creo que eso pues lo aprovechamos, lo podemos sentir más cerquita. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues recordarles justo que tenemos un siguiente encuentro el día 19 de agosto. Vamos a hablar sobre el cuerpo, la memoria y la presencia y el cuidado. Entonces, pues estamos en este ciclo hablando de la integralidad del ser humano. Empezamos con la mente el mes pasado, ahora hablamos de las emociones. Vamos a hablar sobre el cuerpo, después vamos a hablar sobre lo espiritual y hacia el mes de octubre vamos a hablar sobre los vínculos, las relaciones. Entonces, pues la idea es justo ir integrando como las diferentes esferas, los diferentes componentes que nos integra, pues en lo que somos seres humanos, ¿no? Entonces, pues les vamos a compartir por ahí el cartelito para que lo tengan completo. Tere, no te preocupes, te lo mando. Y pues cualquier cosa, pues aquí estamos también para que puedan pues seguir acompañándonos en este proceso que la verdad se está poniendo muy interesante. Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes estas tardecita, ¿verdad? De plática y de charla, ¿no? No de cafecito, pero sí de charla. Y bueno, ahí nos seguimos viendo en las siguientes pláticas, si Dios quiere. ¿Eh? Gracias. Salud, 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 Maritoña. Gracias, Felices gracias, Gracias. Perla. Gracias por la invitación. Bonita Hasta noche. luego. Gracias. Muchas A gracias. usted. Bye bye. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Perla. Un abrazo. Gracias, Perla. Muchas gracias.